Muy buenos días niños, hoy día es martes 19 de mayo y nos reunimos aquí para nuestra clase de lenguaje. Antes de comenzar con la materia que nos toca hoy día, vamos a hacer una revisión rápida sobre los prefijos y los sufijos. ¿Se acuerdan que los prefijos y los sufijos eran estas partículas que le agregábamos a la palabra al inicio o al final y que permitía o darle un significado diferente o transformarla también en un adjetivo? ¿Ya? Ese es por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿ya? Y en sí mismo le van a cambiar el significado a la palabra. Entonces, no lo vamos a revisar completo, sino que solamente un par para que tengamos una idea. Lunática, me preguntaban de dónde derivaba la palabra lunática y deriva de la palabra luna. Por lo tanto, podemos deducir que tiene un prefijo o un sufijo. Perfecto, un sufijo. ¿Y por qué? Porque va al final de la palabra. Muy bien. Aquí agregué uno que dice rancagüino. ¿Lleva prefijo o sufijo? Perfecto. Lleva un sufijo. ¿Y de qué palabra viene Rancagua? ¿Y quién es rancagüino? Alguien que vive en Rancagua. Perfecto. Y luego había un texto donde ustedes deberían subrayar las palabras o marcar las palabras que tenían prefijos o sufijos. Y ahí están para que ustedes puedan revisarlas. Ahora bien, vamos a trabajar con lo que nos convoca hoy día. Y para eso quiero hacerles la pregunta. ¿Recuerdan qué función cumplían los conectores? Ya, conectar. ¿Y qué significa conectar? Perfecto. Unir ideas, ¿cierto? ¿Y por qué son importantes los conectores? Porque los conectores van a dar coherencia y cohesión a lo que estoy escribiendo y me van a permitir, por lo tanto, como lector, poder entender, es decir, comprender lo que estoy leyendo y las relaciones que se van dando entre las ideas. Veamos. Iván y Leticia son hermanos, son altos tal como su padre, que mide 1,75 m, pero les gustaría alcanzar la estatura de su tío. Sin embargo, ambos se conformarían con aumentar 4 centímetros más, igual que su hermano mayor a la edad de ellos. Fíjense, tal como. Bien, es un conector. ¿Y qué utilidad me está prestando acá? Perfecto, está comparando. Es decir, que estos dos hermanos poseen una estatura parecida a la de su padre. Aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Son altos. ¿Pero qué quieren hacer? Alcanzar la estatura de su tío, es decir, quieren ser más altos. Aquí marqué este también, que dice sin embargo. Ambos se conformarían con aumentar 4 centímetros más. Es decir, si bien es cierto, son altos, les gustaría ser altos como su tío, pero pese a todo se conforman con aumentar 4 centímetros. Igual que su hermano mayor, es decir, llegar a ser como su hermano. Por lo tanto, compara. Entonces aquí tenemos conectores de distinto tipo. Estos conectores que me están permitiendo comparar. Y estos dos, contrastar, es decir, son dos ideas que son opuestas que las puedo unir. Veamos, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar identificando y aplicando conectores de comparación y contraste o también denominados adversativos, porque son adversas, son distintas, ¿ya? Son ideas distintas. Los conectores de comparación, como lo vimos, permite comparar palabras o frases, ¿ya? Dentro de un discurso, es decir, ya sea hablado o de un escrito, permiten comparar ideas.
Ejemplos de esto, hay muchos conectores. El como, el así como, el como que, el más que, el menos que. Juan es alto como su hermana. Ese es un conector, ¿cierto? El cómo, me está comparando. Pensemos en otro. Peor que, este libro es peor que el tuyo, ¿cierto? O más que, Juan es más alto que. Y ojo acá, porque si se fijan, está compuesto, es una frase, más que. Está compuesto por dos palabras, pero no las usé juntas. Usé aquí el más y aquí el que. Juan es más alto, podría haber puesto bajo, ¿cierto? Que Jaime. Y aquí hay otro, tanto como. Yo podría decir, le atrae el estudio tanto como los deportes o hacerlo separado como está acá, ¿ya? También puedo utilizarlo así, ojo con eso. No significa que tienen que estar unidos tanto como, sino que también los puedo poner separados. Otro, mi abuelo es mayor que mi abuela. Juanito es menor que su primo. ¿Ya? Y ahí usted va a escoger uno de estos conectores y va a crear su propia oración utilizándolo, porque así va a comprobar si lo está utilizando bien y por ende si aprendió. Y los conectores de contraste o adversativos son aquellas cuya finalidad es unir oraciones o palabras que están en oposición, es decir, que se contraponen en su significado, que son contrarias en significado. ¿Ya? Veamos, ejemplos. El pero. Jaime aprobó el examen, pero Roberto no. Es su hermano, más no estoy segura o no estoy seguro. Ese más es igual que utilizar el pero. Iré a clases. Iré a clase aunque esté lloviendo. ¿Se dan cuenta? O no es su hermano, sino su cuñado, su primo, sino su primo. Está lloviendo, sin embargo, igual iré al paseo. Entonces va a ser el mismo ejercicio. Va a buscar uno de estos y va a crear su propia oración utilizando el conector. Para comprobar si hemos aprendido, vamos a poner en práctica nuestro conocimiento. Va a identificar el conector y va a señalar si es de comparación o de contraste. Voy a hacer el primero con ustedes. Estamos en invierno, sin embargo, hace mucho calor para esta época. Estamos en invierno. ¿Y qué pasa cuando estamos en invierno? Hace frío. ¿Y qué está pasando? Hace calor. ¿Cuál será el conector? Muy bien, sin embargo. ¿Y sin embargo será de comparación o de contraste? Muy bien, de contraste o adversativo, porque como les decía, en invierno hace frío, ahora hace calor. Entonces son dos ideas opuestas. Entonces va a seguir usted con las siguientes oraciones y va a marcar y va a poner si es de comparación o contraste. Yo voy a poner acá que es de un con nomás porque así yo sé que es de contraste y usted seguirá escribiendo. Luego, va a completar con un conector de comparación o de contraste. ¿Ya? No lo hizo Juan. Yo aquí podría poner, sino Pedro. Ya, ese ejemplo lo hicimos juntos. Ahora tiene que seguir usted con las otras oraciones. Y antes de terminar, hagamos un repaso final. Entonces, ¿qué son los conectores? Son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o enunciados. Y como les dije al inicio, el uso de los conectores favorece la escritura, la lectura y la comprensión, porque le van a dar
esta coherencia y cohesión, es decir, vamos a lograr entender las ideas. Los comparativos se usan para contrastar características entre dos enunciados. Y los de contraste tienen como función unir dos enunciados que son opuestos o que se encuentran en posturas contrarias. Eso fue lo que vimos hoy día. Entonces la invitación es poder escribir y leer utilizando los conectores y aplicándolos en el día a día. Que tengan una buena tarde y nos encontramos el miércoles para poder revisar nuestro trabajo. Un abrazo.